¿Cómo es posible que Seversk, un nombre apenas recordado, pueda decidir el futuro de un conflicto global? De repente, esta ciudad casi desconocida concentra la atención de analistas, gobiernos y medios, mientras el mundo contiene el aliento ante el avance ruso. El cerco sobre Seversk es prácticamente total, y la presión militar aumenta día tras día, dejando a las fuerzas ucranianas con cada vez menos opciones. Las declaraciones recientes de altos comandantes ucranianos, cargadas de alarma y gravedad, revelan que la situación está al borde del colapso. Aquello que ocurre ahora, en las calles y alrededores de Seversk, no es solo una batalla más. Es el evento que tiene el potencial de cambiar todo el frente, alterando balances estratégicos y marcando el rumbo de la guerra. Ignorar la gravedad de este fenómeno sería perder la oportunidad de entender cómo se redefinen las guerras modernas, donde el poder, la influencia internacional y hasta la reputación de gobiernos enteros penden de un hilo tan frágil como el nombre de Seversk. Si no aprendemos a leer estas señales, quedaremos ciegos ante los próximos grandes cambios geopolíticos y militares. Para comprender realmente la magnitud de lo que está en juego, necesitamos mirar de cerca el contexto y los mecanismos detrás del cerco de Seversk. Acompáñame para descubrir cómo Seversk pasó de ser un lugar olvidado a convertirse en el centro de gravedad de la guerra actual. ¿Qué hace que el cerco de Seversk sea tan diferente y devastador? No es solo una batalla más en el mapa, sino la culminación de una estrategia fría y calculada. Aquí, las rutas de escape y suministro ucranianas han sido completamente cerradas. Salir del cerco significa enfrentarse a la muerte segura. Todas las vías principales están bajo el control total de la artillería y los drones rusos. Cada carretera, cada salida, está vigilada y cubierta por fuego de precisión. Intentar mover tropas o suministros por estos caminos es prácticamente un suicidio, pues cualquier columna es inmediatamente detectada y destruida desde lejos. Pero incluso los caminos secundarios se han vuelto inútiles. El clima hostil y el terreno enfangado hacen imposible el tránsito de vehículos pesados y complican hasta los desplazamientos a pie. La famosa Rasputitsa convierte cada sendero en una trampa mortal, donde la infantería queda expuesta y sin cobertura. Mientras tanto, dentro de Seversk, la descomposición de las estructuras militares ucranianas es evidente. Ya no funcionan como unidades organizadas. Lo que quedan son pequeños grupos aislados, sin coordinación ni liderazgo centralizado, cada uno luchando solo por sobrevivir. Ignorar cómo se logra este aislamiento total sería un error fatal. No se trata solo de cortar suministros. Es una operación que destruye física y mentalmente a las tropas sitiadas, socavando la moral y el deseo de resistir. Seversk se convierte en un laboratorio brutal, donde la palabra rendirse comienza a pesar más que cualquier orden de combate. Pero el verdadero conflicto va mucho más allá de las rutas bloqueadas y el desgaste físico. En las próximas escenas, veremos cómo la batalla de Seversk revela los límites de la tecnología y el papel central de la moral y la infantería frente a la guerra moderna. ¿Puede la tecnología realmente reemplazar a los soldados en el campo de batalla? En Seversk, la respuesta es rotunda: no. Los drones, los sistemas de vigilancia avanzada y la artillería inteligente han sido útiles, pero no bastan para suplir la ausencia de personal entrenado y motivado. La narrativa occidental apostó todo a una guerra limpia, controlada por pantallas y máquinas. Pero sobre el terreno, la moral de las tropas ucranianas se desmorona. Sin rotación, sin relevo y sintiendo el abandono, muchos soldados simplemente han perdido la voluntad de seguir luchando. Las cifras estremecen. Las pérdidas humanas en ambos bandos, pero sobre todo en las filas ucranianas, superan el 1.000.000 de efectivos. Es un sacrificio de proporciones históricas que ningún dron, por más sofisticado que sea, puede evitar o compensar. El cerco en Seversk es resultado de una estrategia rusa diferente. Avance lento, seguro y metódico. No buscan una victoria fulminante, sino ocupar y consolidar posiciones, cortando rutas de abastecimiento y aislando grupos enemigos hasta su colapso.
Es el control logístico y psicológico, más que la superioridad tecnológica, lo que está decantando la balanza. Esto revela un fracaso moral y estratégico. La fe ciega en la tecnología ha demostrado ser peligrosa. Cuando faltan soldados entrenados y la moral se desmorona, confiar solo en sistemas remotos lleva a derrotas estratégicas y a la pérdida de reputación nacional. La ilusión de que las máquinas pueden ganar guerras sin el costo humano ha quedado hecha trizas en el barro y las ruinas de Seversk. Allí, la realidad se impone. La infantería, el coraje y la moral siguen decidiendo el destino de las batallas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este cerco sobre Seversk? Ahora analizaremos el impacto real de este punto de inflexión en la dinámica del conflicto. ¿Qué sucederá cuando Seversk caiga finalmente en manos rusas? Esta pregunta no es solo sobre un punto en el mapa, sino sobre todo el equilibrio de la guerra. Porque la caída de Seversk no es un evento aislado. Significa que los flancos esenciales de la defensa ucraniana quedarán expuestos, abriendo un efecto dominó difícil de detener. El primer impacto será estratégico. Sin Seversk, Ucrania pierde la capacidad de sostener líneas de comunicación y defensa que protegían el corazón del Donbass. Las fuerzas rusas podrán avanzar, tomar nuevas posiciones y amenazar ciudades que, hasta ahora, parecían seguras. El frente se fractura, y cada kilómetro que retroceden las tropas ucranianas agrava la situación general. Pero el golpe más duro es invisible. La moral y la cohesión del ejército ucraniano se resquebrajan. Cuando un cerco se cierra y no hay escapatoria, la sensación de abandono se extiende como un veneno. Las unidades pierden comunicación, los comandantes luchan por mantener el control, y el miedo a quedar atrapados pesa más que cualquier discurso oficial. El relato de la resistencia heroica empieza a desmoronarse, y con él, la esperanza de revertir el curso de los acontecimientos. Esta situación tendrá repercusiones hasta en los despachos europeos y estadounidenses. Occidente, ya cansado por una guerra larga y costosa, comienza a preguntarse si su inversión vale la pena. Cuando las derrotas se acumulan, los argumentos para enviar más armas y recursos se vuelven débiles, y las voces que piden negociar o reducir la ayuda ganan fuerza. Mientras tanto, en Kiev, la presión política crece. Los ciudadanos exigen explicaciones y los líderes buscan culpables. Los errores de cálculo, la falta de previsión y las promesas incumplidas se convierten en munición para la oposición interna. No es solo una crisis militar, se avecina una tormenta política que puede alterar el rumbo del gobierno y la estabilidad del país. El riesgo es claro. El colapso de Seversk puede iniciar una reacción en cadena capaz de desestabilizar no solo el frente, sino también el tejido político y el apoyo internacional a Ucrania. Entender este momento es vital, porque lo que está en juego no son solo territorios, sino el futuro mismo de una nación y su relación con el mundo. Ante este escenario de consecuencias profundas, vale la pena preguntarnos, ¿qué podemos aprender para no caer de nuevo en los mismos errores estratégicos? Analicemos las lecciones fundamentales que deja Seversk. ¿Qué nos enseña Seversk sobre el arte de la guerra en pleno siglo XXI? La respuesta va mucho más allá de los titulares y los mapas cambiantes. Seversk es un recordatorio brutal de que los principios más antiguos siguen siendo los que deciden el destino de las naciones. La primera lección es tajante. El control logístico es el verdadero rey del campo de batalla. No importa cuántos drones o sistemas de alta tecnología posea un ejército si sus rutas de suministro están cortadas, si no puede evacuar a sus heridos ni recibir municiones frescas. Seversk se convirtió en un ejemplo vivo de cómo una ciudad aislada, sin flujo constante de recursos, está condenada a resistir solo por un tiempo limitado antes de quebrarse. Pero la logística, por sí sola, no basta. Las guerras no se ganan solo con tecnología, se ganan con soldados motivados y estructuras cohesionadas. La desmoralización y la pérdida de cohesión interna entre las tropas ucranianas han acelerado el colapso. Cuando los combatientes sienten que han sido abandonados,
que no hay esperanza de relevo ni de victoria, la resistencia se erosiona desde dentro mucho antes de que llegue el asalto final. El tiempo, en este contexto, es un arma tan poderosa como cualquier misil. Favorece siempre al bando que mantiene la iniciativa y la presión coordinada. En Seversk, Rusia ha apostado por un ritmo constante de desgaste, obligando al adversario a reaccionar sin pausa, sin permitirle reorganizarse o fortalecer sus líneas. Las ofensivas simultáneas en decenas de puntos del frente han creado una sobrecarga imposible de gestionar para el mando ucraniano. Y aquí emerge la lección más dura. Toda estrategia que ignore la psicología y la moral está condenada al fracaso. El arte de la guerra no es solo cálculo matemático o dominio tecnológico. Es también capacidad de quebrar la voluntad del enemigo, de sembrar la duda, el miedo y el cansancio. Las declaraciones de los propios comandantes ucranianos, admitiendo la gravedad de la situación, evidencian cómo el factor humano sigue siendo el eje central del conflicto. Despreciar estas lecciones solo perpetúa los mismos errores que han costado, y seguirán costando, millones de vidas y recursos. Seversk nos enseña que, aunque la guerra cambie de rostro con cada década, sus reglas esenciales permanecen inmutables. Con todo esto sobre la mesa, volvamos al presente y al futuro inmediato. La realidad que se impone en Seversk obliga a repensar las estrategias para los próximos meses del conflicto. Ahora, analicemos qué implicaciones tiene esto para la evolución del frente y la seguridad europea. Seversk no es solo una noticia, es un recordatorio brutal de que la guerra, en el fondo, no ha cambiado. Nos ilusionamos creyendo que los drones y la tecnología harían de la guerra algo distante, menos sangriento, casi aséptico. Pero Seversk ha demostrado, de la forma más cruda, que todo sigue dependiendo del valor de la infantería, de la moral y de la resistencia humana. En este escenario, el dominio logístico y la presión constante han resultado ser más decisivos que cualquier avance tecnológico. La narrativa occidental sobre guerras limpias se ha desplomado frente a la realidad. Los soldados siguen atrapados en el barro, las rutas de escape se convierten en trampas mortales, y la falta de suministros deja a las tropas sin opciones. La tecnología puede ayudar, pero no suple el agotamiento, el miedo, ni la sensación de abandono que carcome las filas. Si no aprendemos a leer la realidad más allá de titulares y promesas de supuesta superioridad tecnológica, seguiremos tropezando con los mismos errores que ya han costado incontables vidas. La historia está llena de imperios que confiaron en armas milagrosas y olvidaron que el factor decisivo siempre es humano. Hoy, lo que está en juego no es solo territorio o influencia internacional. Está en juego la reputación de gobiernos, la percepción de nuestra propia seguridad y, sobre todo, el valor mismo de la vida humana en el siglo XXI. Seversk es más que un punto en el mapa. Es un espejo incómodo para todos nosotros. Queda la pregunta: ¿seremos capaces de interpretar estas señales y aprender de ellas? ¿O seguiremos atrapados en una visión superficial de los conflictos modernos?